Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Y les dije que íbamos a estar viendo este pasaje 3 domingos. Más que la cosa es que para poder exponer el pasaje me he tomado este domingo, el domingo anterior, y le estoy pidiendo que también escuchen el mensaje de Edgar el domingo anterior, porque se me hace que necesitamos tener la base teológica de doctrina para entender lo que aquí está resumido en una frase inclusive solamente, ¿verdad? Que es el andar en el Espíritu. Y bueno, creo que esto va a servir para luego la siguiente semana, que ya vamos a entrar un poquito más en la teología práctica de cómo se hace eso, que lo podamos tener en la perspectiva correcta. Bien, vamos orando para empezar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu que has puesto en nosotros. Gracias, Señor, que por medio de ese Espíritu tú y nuestro Padre Celestial habitan en nuestro corazón. Y por ello podemos tener comunión contigo, Señor, y vivir contigo, y que tu vida sea nuestra vida. Pues nosotros estamos en ti y tú en nosotros. Señor, es una realidad espiritual tan increíble que es muy difícil para nosotros de entender, de comprender y hasta difícil de creer. Pero queremos caminar así, Señor, en esa fe, en la fe de Cristo en nosotros. Así que, Padre, te pido, Señor, que la palabra que vamos a escuchar el día de hoy, tus verdades a través de la Escritura, que tú la ilumines en nuestros corazones, Señor, para que podamos salir de aquí animados y alentados en la realidad de nuestra comunión contigo. Padre, te pido que me ayudes para servir a mis hermanos y a las personas que me escuchan o me escucharán, para que esto, Señor, sea verdad, tu verdad, y se exponga tu verdad correctamente y tu palabra correctamente, Padre. Lo que tú quieres que nosotros sepamos y entendamos por medio de tu Espíritu, que así lo ilumines a través de mis palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no nos volvemos a poner de pie para volver a leer este texto? Y ojalá y tanto lo leamos que ya lo memoricemos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Pueden tomar asiento. Seguimos en nuestra serie de Gálatas, firmes en el Evangelio de la Gracia. Y el título de este mensaje le he puesto, estuve vacilando con varias formas de título, pero le puse así: tu andar en comunión con el Espíritu. Tu andar en comunión con el Espíritu. Y le puse tu andar porque dice anden por el Espíritu en lugar de tu caminar en comunión con el Espíritu, pero es lo mismo. Le puse tu andar para que concuerde con el texto como lo tiene la Nueva Biblia de las Américas. Tu andar en comunión con el Espíritu. Y quiero empezar trayéndoles la ilustración de
la, el, el enfrentamiento entre David, el rey David cuando era apenas un muchacho, y Goliat, el gigante campeón, guerrero de los filisteos, que se encuentra en el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Y ustedes recordarán, los filisteos lo que hicieron antes de enfrentarse en la guerra contra los israelitas fue que enviaron a su campeón. Goliat era un gigante de 3 metros de altura. Su pura lanza, la punta de la lanza de bronce, pesaba 6 kilos. Imagínense lo que son 6 kilos. El impacto de esa lanza, si se lanzara contra un hombre, lo que le provocaría, ¿no? Lo lanzaron a Goliat, y Goliat salió a retar a cualquiera de Israel que viniera a pelear con él, como diciendo, y el que gane, gana la guerra, y así nos evitamos mayores problemas, ¿no? Obviamente nadie en Israel iba a enfrentar a Goliat, excepto un jovencito que estaba ahí. Los hermanos pensaban que de metiche, pero fue a llevarles de comer a sus hermanos y escuchó esto, y él fue y le pidió a Saúl, o Saúl lo mandó llamar el rey, y él le pidió que lo dejara enfrentar a Goliat. Cuando Saúl le dijo, pero ¿cómo vas a ir tú, un muchacho, verdad? ¿Cómo vas a ir? Y él le dijo, David, el Señor me ha librado del león, me ha librado de las garras del oso, y me va a librar de la mano de este filisteo. Y entonces Saúl le dijo, bueno, pues que el Señor vaya contigo, pues ándale. Literalmente Saúl puso el destino de Israel en las manos de este jovencito. Y quiero que escuchen, cuando ya salió David vestido de pastor, con su vara de pastor y con una honda en la mano, a enfrentar al gigante, quiero que escuchen lo que David le contesta a Goliat ante el reto que le hizo, la burla que le hizo Goliat. Le dijo, ¿qué? ¿Acaso soy yo perro para que vengas con un palo, verdad, a pelear contra mí? Y esto le contesta David. Primera de Samuel 17:45, él dice así: David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Nosotros enfrentamos también un enemigo terrible que a veces parece un gigante, un enemigo que se burla muchas veces de nosotros y que busca atarnos al pecado. Las consecuencias de haber nacido con el pecado original son terribles. La realidad de que el pecado aún reside en nosotros puede desanimarnos a todos y hasta desalentarnos. Puede parecer como un enemigo imposible de derrotar. Pero nosotros no venimos a la batalla con armas naturales, con nuestras propias fuerzas, sino en el nombre del Señor nuestro Salvador. Hay una guerra espiritual en nosotros, pero ya no somos los mismos que éramos antes. La verdad de que fuimos transformados en Cristo debe alentarnos en la batalla diaria contra la carne,
porque fuimos recreados, fuimos regenerados, fuimos renovados el día en que Cristo nos justificó, el día que el Señor nos salvó. Fuimos transformados de pecadores a hijos de Dios. Ya no somos los mismos, también vimos hace 2 semanas, porque nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Cristo y algo murió. Realmente algo murió en nosotros. Se rompió el dominio del pecado sobre nosotros. Y ya no somos los mismos, además, porque se nos dio Dios el Espíritu Santo para que habitara dentro de nosotros para siempre, de tal forma que nunca más vamos a estar solos. Cristo no nos ha dejado huérfanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido a morar en nosotros por medio del Espíritu. Así que no enfrentamos a la carne en nuestras propias fuerzas, sino en el nombre de Jesucristo, pues la batalla es del Señor. Pero anoten ustedes, si ustedes ven la historia de David y Goliat, David tuvo que tener fe. Él tenía fe. Vengo en el nombre del Señor. Él tenía fe. Y no tenía fe en la piedrita que traía en la mano, que dice que se le enterró en el cráneo a Goliat. Era muy hábil David, pero este gigante con todo y casco, la piedra se le enterró. Quiere decir que iba impulsada con una fuerza que sobrepasaba la de David. Lo que les quiero decir, hermanos, es que la batalla es del Señor, pero nosotros tenemos que salir a enfrentar al enemigo. Y aunque la batalla sea del Señor, estaba pensando, se me vino esta imagen cuando, no sé por qué pensé, cuando tienes que levantar un balde muy pesado, ¿verdad? Y si tú tuvieras en mi caso, mis nietos, ¿verdad? Que están chiquitos, que me dicen, yo te ayudo. Y ellos agarran también la agarradera del balde, yo agarro la agarradera del balde. Y ellos me vienen ayudando y tienen que caminar conmigo y hacen su esfuerzo. Pero ¿quién realmente lleva el balde? ¿Verdad? Nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que batallar. Pero la batalla al final se gana por Él. Y no se gana nunca sin Él. Ahora, yo quería empezar también, después de darles ese recordatorio de lo que vimos hace 2 semanas, trayendo una palabra de aliento, y no sé si sea para aliento para algunos, pero ¿por qué el Señor nos ha dejado el enemigo? Como decía una persona, hace muchos años escuché esto, dijo, hubiera sido más fácil que el Señor cuando nos salva, en ese momento cayéramos muertos y pasáramos a la gloria. ¿Por qué nos deja? Número 1, en este mundo cruel, y luego nos deja con el pecado aún residente en nosotros. Hay un incidente en el libro de Deuteronomio muy interesante, el libro de Jueces más bien, en que el Señor les dice a Israel, les dice que las naciones, o sea, el pueblo de Israel que caminó 40 años en el desierto, van a entrar entraron a la tierra prometida, y se quedaron algunas naciones a su alrededor enemigas. Y el Señor les dice esto, que esas naciones se quedaron ahí para que la generación que había estado en el desierto y que no había pasado las tribulaciones del desierto, los peligros del desierto, los enemigos del desierto, dice, aprendieran de la guerra, que conocieran la guerra. Les dejó enemigos. Y siempre me ha llamado la atención ese pasaje porque es algo parecido a lo que nosotros vivimos. Porque el Señor nos dejó una oposición. Nos dejó una oposición para que nosotros pudiéramos
en carne propia conocer lo que dijo el Señor por medio de Zorobabel en el libro de Zacarías, que no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor, que se ganan las batallas. Nosotros tenemos que aprender a pelear para que sepamos que no es con nuestro poder y nuestra fuerza, sino por su espíritu que se gana. Y para que nosotros tengamos esa resistencia, si nosotros, una de las cosas que pasa y las limitaciones que tienen los astronautas de vivir en el espacio mucho tiempo, y creo que no sé cuál sea el récord, ¿verdad? Los que están en la estación espacial creo que duran 6 meses, pero uno de los problemas es que se atrofia el cuerpo por la falta de gravedad. Los niños caminan y se esfuerzan y desarrollan fuerza en las piernas porque hay la gravedad. En otras palabras, la resistencia es lo que hace la fuerza. Es el principio del ejercicio de pesas, ¿verdad? Que tú levantas algo pesado y eso te hace fuerte a ti. Entonces el Señor nos deja a nosotros la oposición, la batalla, la lucha, las pruebas, para que nosotros crezcamos en Cristo semejanza. Y que aprendamos a resistir y podamos resistir y aprendamos de otra manera, siempre seremos sujetos al tropiezo del diablo y del pecado en nuestra vida. Entonces, cuando tú te encuentres en una lucha, cuando tú te encuentres batallando con tu propia carne, no te desanimes, no caigas en el desánimo, la desilusión. Algunos hasta pueden caer en una amargura y quejarse delante del Señor. Señor, esta carne, como el apóstol Pablo vimos en Romanos 7, Señor, ¿quién me va a librar de esta carne, de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente dice, gracias sea el Señor Jesucristo. Nosotros también podamos ver esto con fe, sabiendo que Él tiene un propósito en que nosotros luchemos y alcancemos la victoria. Quiere que experimentemos la victoria. Y sabemos que la batalla es del Señor. Entonces el día de hoy voy a continuar con este pasaje, pero quiero avanzar un poquito más. Y este es mi propósito, que aprendamos a caminar en comunión con su Espíritu, en humilde sumisión a su guía. Caminemos en comunión con su Espíritu, en humilde sumisión a su guía. Sumisión de someternos a su guía. ¿Ok? Y voy a ver nomás 2 puntos. Lo que nos está diciendo este texto en Gálatas es que nosotros resistimos a la carne en comunión con el Espíritu. Cuando habla de andar en el Espíritu, está hablando de que andemos junto con el Espíritu, por medio del Espíritu, o sea, en comunión con el Espíritu Santo. Y les dije hace 2 semanas, no se trata de aquí de que tú tengas muchas fuerzas para vencer la carne. No hay tal manera de que te pueda yo decir paso 1, paso 2 y paso 3, porque lo que se trata es de que aprendamos a vivir junto con otra persona. Andar en el Espíritu es que tú caminas con una persona a tu lado, que no enfrentas tu vida espiritual nunca solo o sola. Fuimos unidos a Cristo por medio de la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Perdón. Fuimos unidos al Espíritu Santo, fuimos unidos a Cristo por medio de la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Y fuimos transformados, toda esa transformación que sucedió en el día en que fuimos rescatados y que fuimos justificados, es que simplemente fuiste unido a Cristo.
En el momento que fuiste unido a Cristo, tú fuiste transformado. Esa persona que está habitando dentro de ti es Dios mismo. Entonces, caminar en el Espíritu significa vivir en dependencia, unidos a esa persona, confiando que la capacidad de esa persona es suficiente para derrotar nuestra carne y todo lo que esté enfrente de nosotros. Nunca más vivir como si aún solo fuéramos carne y estuviéramos solos tratando de vivir o navegar esta vida sin Él. El ministerio del Espíritu Santo es precisamente que nosotros vivamos en comunión con Él. El ministerio del Espíritu Santo es que vivamos en comunión íntima con Dios. Y les quiero dar el ejemplo de Jesucristo, el mismo ejemplo de los apóstoles. Cómo vivían ellos. Jesús, antes de empezar su ministerio, se bautizó, lo cual no necesitaba bautizarse para el perdón de los pecados, pero le dijo a Juan el Bautista: tú bautízame porque es necesario que yo haga todo lo que es necesario. Cuando salió, el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Ok? Y el Señor le dice a Felipe y a sus discípulos, cuando le dice: Señor, pues ¿a dónde vas? No entendemos qué está pasando. Le dice el Señor esto en Juan 14, versículo 10 a Felipe: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Ahorita que leyó Cuauhtémoc el texto en Juan 16, el Señor ya, o sea, es el mismo principio, nosotros en Él y Él en nosotros, pero aquí Jesús está diciendo que Él vive así. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí, por medio de la habitación del Espíritu Santo en Él. Dice: las palabras que yo les digo, noten esto, no las hablo por mi propia cuenta. Fíjense, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. O sea, Jesucristo sanaba, Jesucristo hablaba, Jesucristo caminaba sobre las aguas. Y aquí le está diciendo a Felipe: es el Padre que mora en mí, o sea, el Espíritu Santo morando en él. Dice: créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. O sea, si Jesús mismo está diciendo que Él vivía en tal comunión con su Padre por medio del Espíritu Santo, que era el Padre el que hacía las obras, entonces nos está diciendo: así ustedes también tienen que vivir. Entonces Juan 14 les dice: no los dejaré huérfanos, 14:18, vendré a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y en ese día conocerán, yo le pondría así, interpretar esto de esta manera. Y en ese día van a saber o van a entender que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Ya nos metió en la fórmula. El Padre en mí y hace las obras del Padre y el Espíritu Santo. Pero entonces cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a entender y van a conocer que yo estoy en mi Padre en mí, y ustedes en mí y yo en ustedes. Entonces, ¿por quién vamos a hacer nosotros las obras? Igual que Jesús, que dijo Pablo en el 2:20, ya no soy yo el que vive, mas Cristo que vive en mí. Eso, hermanos, es la experiencia de la comunión. Estamos unidos. No importa nuestra debilidad de la carne, lo que importa es que Cristo está en nosotros y nosotros en Él. No importa si eres un bebé cristiano, no un bebé cristiano, un cristiano bebé. No hay bebés cristianos. Por mucho que ustedes vean a sus bebés y crean que son angelitos, no lo son. Se parecen más a un diablito que a un angelito.
No importa que tú seas un cristiano bebé o un cristiano maduro. Hermanos, lo que importa para ti es que Cristo vive en ti. Estás unido a Cristo. Y lo que importa para mí, ¿verdad? Después de 46 años, ya no me acuerdo ni cuántos, 46 años de conocer a Cristo. El martes cumplo 46 años que el Señor me salvó. Lo que importa es que Cristo vive en mí. Esa es la verdad. Y eso es entonces cómo nosotros caminamos en el Espíritu, porque tenemos comunión con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esa comunión? Cuando yo digo que tenemos comunión con Dios, ¿qué significa? La palabra comunión en la Biblia se traduce, es la palabra koinonía. Cuando estábamos nosotros empezando hace 46 años en un parque que éramos puros chavos, greñudos y mugrosos, siempre hablábamos de tener reuniones de koinonía. Queríamos ser muy bíblicos, ¿verdad? Reuniones para tener comunión. Koinonía tiene que ver con participar de algo y tiene que ver con la comunicación. Es el compartir mutuamente con alguien de lo que ambos son participantes. O sea, que participan de algo porque están unidos en algo. Los mejores ejemplos para explicar la comunión es tu matrimonio. Tú tienes comunión con tu esposa por la simple razón de que fuiste unido a ella para compartir una vida juntos. ¿Ok? Eres participante, tú con tu esposa, de la realidad relacional de estar unidos de por vida. ¿Ok? Entonces ustedes, su comunión es que por medio de la comunión hacen vida juntos. Puedes tener comunión con tu esposa porque compartes algo. Estás unido. Milagrosamente, soberanamente, Dios te une. Entonces, tu comunión con tu esposa radica en que los dos están participando de la misma unión. Por eso es que podemos tener comunión unos con otros. Pero por eso es que Pablo define el ministerio del Espíritu Santo como comunión con Él. Nosotros tenemos comunión con Él porque estamos unidos a Él. Tenemos comunión con Cristo, comunión con el Padre porque estamos unidos a Él. Dice primera de Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, entre paréntesis por medio del Espíritu Santo. Entonces la salvación consiste en que fuimos llamados a la comunión con Dios. Eso no es solamente que tú tienes acceso a Dios, como que ahora puedes entrar, ¿verdad?, al trono, al salón del trono donde está el Señor sentado reinando, ¿verdad? Eso sería una cosa, tienes acceso, pero nosotros no solamente tenemos acceso, sino que nosotros hemos sido llamados a participar con Él y en Él por medio de la habitación del Espíritu Santo. Nosotros participamos de Él, por eso vamos a participar de su gloria en la vida eterna. Participamos de su gracia, pero también participamos de su poder y de su vida. Tenemos la vida de Cristo, la vida eterna. La misma vida que tiene Jesús la tenemos nosotros ya. Vida eterna. Esa es la bendición de la salvación. Eso es lo que produce la salvación, nuestra comunión con Dios. Y si eso es como lo define el Espíritu Santo, la Escritura, ¿verdad?, que tenemos comunión con el Espíritu Santo, no solamente es nuestra realidad, sino que estamos llamados a vivir en esa comunión.
Son dos cosas. Una cosa es que tienes la comunión, estás unido, participas ya de su vida, participas de su gracia, participas de su poder, participas de todo. Pero ahora viene la comunión con el Espíritu Santo, es vivir y experimentar esa comunión. John Owen lo pone de esta forma, y creo que lo van a poner aquí en su libro Comunión con Dios. John Owen lo define así: nuestra comunión con Dios consiste en su comunicación de sí mismo a nosotros y nuestro regresar a Él aquello que Él requiere y acepta. Y esto fluye por nuestra unión que tenemos en Cristo. En otras palabras, hay un recibir de parte de Dios y luego nosotros regresarle a Dios lo que Él acepta, lo que Él recibe, lo que Él requiere de nosotros. Es un fluir donde recibimos y respondemos. Y yo les quiero dar mi definición. Está muy complicada porque soy complicado en mi manera de pensar, pero de todas maneras se lo pongo. La van a poner aquí, le voy a pedir que la dejen ahí. Mi definición sobre lo que es experimentar comunión con Dios. Fíjense bien, experimentar, no tenerla, sino experimentarla. Experimentar comunión con Dios es un dar y recibir mutuamente en una comunicación y conocer íntimo e intencional con el genuino interés de experimentar la participación mutua en la nueva vida en Cristo. ¿Qué? Es una comunicación y un conocer íntimo, intencional. Es buscar conocer, buscar comunicar, recibir, buscar escuchar y conocer a la otra persona y darse a conocer con un genuino interés de experimentar realmente en tu vida la participación que tienes con el Señor. La participación de esa nueva vida. En otras palabras, Señor, yo vengo a ti porque yo quiero vivir contigo. Quiero ser parte de tu vida. Quiero experimentar lo que tú experimentas. Quiero vivir como tú vives. Quiero recibir lo que tú me quieres dar. Y quiero responderte lo que tú quieres recibir de mí. Vivir en comunión es como en el matrimonio, que vuelvo a usar esta ilustración. Cuando un matrimonio busca vivir en comunión, comparte todo en su vida matrimonial, participa de la vida uno del otro. En otras palabras, están haciendo vida juntos, comparado con algo que Ken y yo aprendimos hace muchos años en nuestro matrimonio. Que eso, tener comunión como pareja, no es lo mismo que los dos viviendo bajo el mismo techo. Porque tú puedes vivir como matrimonio como dos personas independientes, pero viviendo juntos y durmiendo juntos, comiendo juntos inclusive, pero no estás junto. No estás teniendo comunión, no están viviendo juntos, ¿verdad? Y cuando vives así hay una especie como de frialdad en el matrimonio, ¿verdad? Y le decíamos nosotros, es cuando tu matrimonio vives en vidas en paralelo, pero no unidas, en paralelo. Siguen unidos, ¿verdad? Porque no se ha disuelto el matrimonio, pero no viven la realidad de su unión. No viven el beneficio, la riqueza de vivir en comunión con otra persona.
A lo mejor algunos de ustedes me entienden, que lo han vivido y que de repente se dan cuenta, oye, la verdad las cosas como que estamos viviendo en paralelo, pero no estamos tocando el uno con el otro. No estamos juntos. ¿Qué se requiere para vivir así? Se requiere intencionalmente buscar esa comunicación íntima, genuina, intensa, permanente, constante, sincera, con el deseo de decir, yo quiero vivir contigo. Yo quiero sentir tu vida y que tú sientas la mía. Esa es la comunión. Ahora, Cristo define la comunión con Cristo como la base que se requiere para permanecer en Cristo. Cuando en Juan 15 Jesús habla de que permanezcamos en Él, esa palabra permanecer, y dice así, Juan 15:4, permanezcan en mí y yo en ustedes. O sea, ya sabemos que Él está en nosotros y nosotros en Él. Pero ¿qué significa esto de que Él dice ahora ustedes permanezcan en eso? Dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Quiere decir, está diciendo Jesús, hay una unión real. El Espíritu Santo viene a mi vida y no se me sale y se me mete, no se sale y se mete. Lo tengo, estoy unido a Él. Hay una unión que no se puede dividir. Entonces, ¿cómo dice Cristo que podemos estar separados de Él? Entonces, no es que dejamos nuestra comunión, es que no vivimos en comunión, las vidas en paralelo. Sí está Cristo y sí llevamos una vida, digamos, religiosa, pero no estamos viviendo, participando de su vida. Permanecer en Él significa vivir como apegados a Él intencionalmente. Es la intención de vivir con una conciencia real, experimentando la realidad de nuestra comunión con Él. Es una vida en dependencia total de Cristo. Dependencia total de Cristo versus lo contrario que es la independencia de Cristo. Viviendo nuestras vidas guiados por nuestro propio corazón o nuestra propia mente. O sea, guiados por nuestra carne. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Y pensamos y decimos cosas así, no, es que yo pienso esto, es que yo pienso esto, es que a mí me gusta esto, es que yo planeo esto, es que estas son mis convicciones, estos son mis planes, estos son mis sueños, esta es mi visión. A ver, ¿y la de Cristo cuál es? Qué absurdo sería para un matrimonio, ¿verdad? Que por ejemplo el esposo, y esto lo escucho y yo no dudo que lo he dicho muchas veces, no, es que yo quiero esto, quiero comprar esto, quiero hacer ello, quiero decorar la casa, quiero cambiar esto otro, quiero irnos de vacaciones, tenemos toda una serie de planes. Un buen consejero bíblico le diría, bueno, ¿y qué es lo que quiere tu esposa? No, pues no le digo, pero pues yo ya estoy haciendo planes. Y muchas veces es irónico, pues es triste, ¿verdad? Que se escuche a la esposa o al esposo decir, pues es que mi esposo quiere esto, pero yo no creo que eso sea lo que debemos hacer. Vidas en paralelo. No están haciendo vida juntos. El matrimonio es una comunión. Esta no es una charla sobre el matrimonio, pero ya que estamos en el tema. El matrimonio, hermanos, es vivir una vida luchando por mantenernos apegados el uno al otro.
Ese es el matrimonio. Yo voy a hacer vida con... Yo les digo, Kena es mi compañera de vida. Y yo no planeo llegar al cielo, ¿verdad? Y que me pregunte Jesús, ¿dónde está tu mujer? Porque si Él nos unió, cuando llegue yo presente al Señor, de alguna forma u otra, Kena va a estar ahí. Y yo sospecho que si el Señor me llama a mí primero, que espero que no sea así, ¿verdad? Pero si el Señor me llama a mí primero, ¿verdad? No se rían. Esto estuvimos hablando ayer, creo. Yo no puedo concebir dejar a Kena sola con todos los pendientes de la vida, con todas las angustias de la vida, con las enfermedades y las debilidades de la vejez, y que ella los tenga que enfrentar sola, porque yo me morí primero. Y como nos platicó una vez mi pastor Steve Shank, de su abuelito, dice, yo le prometí a ella cuando me casé que la voy a cuidar todos los días de mi vida. Y si ella se muere primero, ¿verdad? O si yo me muero primero, yo no puedo cumplir esa promesa. Y le pido al Señor que me deje cumplir esa promesa. Lo ideal sería que ella se muera y al siguiente día me muera yo. Que nos entierren en la misma caja. Doble. El estar unidos, hermanos, en comunión es lo que produce que nosotros podemos permanecer unidos. Permanecer unidos, como lo describe Cristo, y no separados, es que intencionalmente estamos buscando eso. Entonces mi pregunta para ti en este primer punto es: ¿cómo estás viviendo tu vida en Cristo? ¿Estás en paralelo? ¿O todos los días estás buscando vivirla con Él? ¿Estás conectando con Cristo continuamente? Esto es lo que explica ese texto de Pablo que les dijo a los tesalonicenses: orad sin cesar. Y no significa que tú estés de rodillas todo el día. Significa que continuamente estás hablando con el Señor. Y estás procurándolo. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Esa, ¿verdad? Que tienen algunas esposas que a veces se les pasa poquito la mano porque cada 15 minutos, ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo estás? Fue al súper y fíjate que los aguacates están en venta o rebajados. Está bien que sí, no en paralelo, pero tampoco encima, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Cristo lo que quiere para ti es una vida plena, una vida en la que tú estás disfrutando de su vida en cada momento. Pero para ello necesitas intencionalmente que estar buscando la realidad de estar unido a Él. Y no solamente cuando tienes necesidad, o no solamente cuando vas a comer los alimentos que haces una oración trivial ahí, o no solamente cuando vienes los domingos y escuchas una predicación. Es hacer vida con Él, vivir y experimentar la comunión con Dios. Entonces, lo que eso nos lleva es que permanecer en Cristo por el Espíritu empieza cuando buscamos nosotros estar en intimidad con Cristo. Y estoy hablando de nuestro tiempo devocional. Cuando dice la Escritura que nosotros vayamos a nuestro
a nuestro lugar secreto, a nuestro closet, cerremos la puerta y estemos a solas con el Señor y tengamos esa comunión. El tiempo devocional, hermanos, no es para estudiar. Estudiar es estudiar. Nuestro tiempo devocional es buscar permanencia, buscar comunión, buscar conocer a Cristo, es buscar escuchar a Cristo, buscar hablar con Cristo, es apartarte para estar con Jesús. Es el tiempo de estar con el Espíritu consciente e intencionalmente. Es como si, volviendo al matrimonio, si yo me ando sintiendo así como distante, ¿verdad? Todos podemos sentir eso, como se siente un frillito, ¿verdad? Como que ya estamos un poco separados y ya se siente el airecito que fluye entre los dos. Ya hay espacio ahí, ¿verdad? Entonces, tú vas con un consejero, oye, pues es que me siento así, ¿verdad? Y te dice el consejero, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer, tú estás unido a tu mujer. Ve a tu casa, tómale la mano, salgan y vayan a tomar un café. Y simplemente empieza preguntándole, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te alegra? ¿En qué has estado pensando? ¿Qué has estado aprendiendo? ¿Qué has estado orando? O sea, vas y le preguntas porque quieres escuchar, quieres saber, quieres conocer en dónde está. Y luego tú compartes dónde estás tú. Y ¿sabes qué? Después de ese café salen tomados de la mano, agradeciéndole a Dios que están juntos y que están viviendo juntos. Tan sencillo como eso. Y si eso es tan sencillo en el matrimonio, más sencillo es con el Señor que habita dentro de nosotros y que nos conoce a la perfección. Que no tenemos que pasar una letanía, Señor, y me siento así, y me duele esto y acá, y me preocupa esto y esto. Ella lo sabe. Mejor que tú lo sabes. Entonces, el tiempo devocional, así de sencillo, el tiempo que pasas con el Señor, apartarte a solas, es tu conexión para experimentar comunión. Es decirle, aquí estoy, Señor, para encontrarme contigo, para escucharte, para hablarte, para aprender de ti, para permanecer en ti, porque hoy quiero caminar contigo. Y esa es la esencia de la fe. La comunión con Dios. Caminar en el Espíritu significa esa comunión con Dios en donde el Espíritu ahora se vuelve tu guía. ¿Se fijaron que en el versículo 5:18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu? En otras palabras, ese tiempo devocional ya no es solamente porque tú necesitas ser un buen cristiano y leer tu Biblia. No, tú necesitas tu Biblia porque necesitas escuchar que Dios te hable. Todos los días. Necesitas a Dios. Necesitas que el Señor te hable. Necesitas que el Señor te guíe. Ese es mi segundo punto. Caminar con Dios significa que Dios te guíe, que el Espíritu Santo te guíe y empieza en ese lugar secreto cuando tú estás a solas con Dios. Tú puedes leer la Biblia en cualquier lado, pero si tú batallas como yo batallo con la distracción, procura estar a solas y sin distracción. Ahora, aquí es donde, en el tiempo devocional, es donde se rompe la ilustración del matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos buscando comunión con Dios, con el que es tu Señor, tu Rey. ¿Ok?
el Señor nuestro Salvador, que también es el Todopoderoso y es nuestro Creador. ¿Ok? No es tener comunión como yo con mi esposa, que somos iguales. Es tener comunión con Dios, con el que me hizo. Entonces la Escritura habla de tener comunión con Dios en términos de tu Padre, pero ese Padre es tu Dios. Fíjense, cuando Jesús instruye a sus discípulos a orar, como les dice en Mateo 6:6, dice: cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, o sea, dale la atención absoluta a Dios tu Padre. Dice, cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Versículo 9, ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando compartí sobre este texto les decía estas tres expresiones: santificar el nombre del Señor, pedir el reino de Dios y hacer buscar hacer su voluntad, son posturas. Son posturas de sumisión, son posturas de humildad, son posturas de dependencia, son posturas en donde nosotros inclinamos nuestro corazón y nuestro ser y nuestra alma delante de Él. Es decir, vengo a tener comunión contigo, Padre, pero esta es mi postura. Esa comunión con aquel que nos hizo desde antes de que fundara el mundo, ya nos conocía, es el gran privilegio del creyente. Pero nosotros venimos a Él no a decirle lo que ya sabe, sino a que Él nos diga lo que quiere de nosotros. Ahí es donde entra la guía. ¿Se fijan? Señor, hágase tu voluntad. ¿Se fijan que es una postura? Eso viene antes de decir, dime cuál es tu voluntad. Porque yo ya asumí la postura de hacer tu voluntad. Venga tu reino. Muéstrame quién eres, Señor. Y que tú reines sobre mí. ¿Qué requieres de mí? Como mi rey. Tenemos el gran privilegio de tener comunión con el Rey, el Creador del mundo, y venimos en esa postura, santificando su nombre, esa postura te lleva a conocer lo que es Dios. Su santidad es la mayor expresión de su hermosura, es su gloria, la gloria de su santidad. Lo que lo hace a Él Dios, eso es su santidad. Y entonces nosotros lo santificamos, decimos, yo quiero conocerte, yo tengo que venir allí a decir, quiero conocerte, porque quiero que tú como mi Señor reines sobre mi vida y que yo haga tu voluntad. Ahí es donde empieza la comunión y ahí es donde entonces permanecemos en Cristo, cuando permanecemos en esa sumisión, cuando recibimos de Él su dirección y voluntariamente nos rendimos a su voluntad. Y ese es el gran privilegio del creyente. El tiempo devocional nunca debe verse como una disciplina, como una obligación. Si tú dices, es que no soy buen cristiano porque, híjole, no leo mi Biblia. No eres un buen hijo, porque abandonas a tu padre, porque no buscas a tu padre. No es que seas un mal cristiano, ¿verdad? Y hemos hecho el tiempo con la palabra de Dios algo tan rutinario y tan religioso, hermanos, que nos olvidamos que es nuestro gran privilegio para tener comunión con Dios. O piensen ustedes en sus hijos. Imagínense, algunos de nosotros se nos caería el pelo
que vengan nuestros hijos y que nos digan, papá, siéntate, nomás quiero pasar tiempo contigo. Quiero que me digas lo que pienses. Quiero conocerte más, papá. Y sabes una cosa, dime de qué forma el día de hoy puedo vivir para agradarte, para hacerte el día. ¿A quién, díganme, qué padre no diría, la cosa más hermosa me acaba de suceder con un hijo mío? ¿Cómo crees que se siente el padre cuando tú vienes, cierras la puerta y le dices, Padre, aquí estoy, quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero saber más de tu voluntad, más de tu palabra, más de tu gloria, más de tu santidad, más de quién tú eres, Señor, para yo buscar agradarte, que tú reines, que tú me digas cómo quieres que yo viva mi vida hoy. Así se permanece en Cristo. Y así es como te guía el Espíritu. Te guía el Espíritu en esa dependencia tuya a su voluntad para que Él entonces nos lleve a donde Él nos quiera llevar. Nos guíe a donde Él nos quiera guiar. Esa palabra de guiar, porque todos, como dijo, son los que son guiados por el Espíritu. Esa palabra se traduciría un poquito mejor como todos los que son llevados por el Espíritu. Es la misma palabra que dice que cuando Jesús fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue guiado, fue llevado. O cuando dijo Jesús a sus discípulos, y van a venir los judiciales, los soldados, y se los van a llevar a la cárcel. Es la misma palabra. O sea, el Espíritu Santo quiere guiarnos. ¿Y quiere guiarnos a dónde? Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, ahorita lo leyó Cuauhtémoc, creo, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y se los haré saber a ustedes. El Espíritu Santo es el que nos está comunicando la voz de Cristo, es el que nos está guiando a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan 17, dijo, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús les dijo también, ¿verdad? Ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. O sea, las escrituras, hermanos, son la verdad de Dios. O como la describe Pablo, ¿verdad? Pablo en un par de ocasiones la describe así, la palabra de verdad. Esta, hermanos, es la verdad, porque es la palabra de Dios y su palabra es verdad. Pero fíjense cómo está este pasaje que no es muy conocido en 1 Juan capítulo 2, 27. A veces lo leemos y ni entendemos lo que está diciendo, pero tiene unas implicaciones sorprendentes. 1 Juan 2, 27 dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él, la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu, fuimos cubiertos, aquí la imagen de la palabra unción es que fuimos cubiertos con el Espíritu, permanece en ustedes. Y lo dice, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¿Dónde viene eso? En Jeremías, es el nuevo pacto. No van a tener necesidad que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Permanecemos en Cristo porque el Espíritu Santo nos está hablando y nos está instruyendo. Y nos instruye por medio de guiarnos a la verdad y nos revela y nos ilumina la verdad. Y eso nos transforma. Porque nos une más a Cristo, porque nos mantiene permaneciendo en Cristo, unidos a Él.
experimentamos la comunión por medio de la palabra, con la enseñanza del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. Como dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. O sea, nos está iluminando, nos está diciendo, ven por aquí, camina por aquí, vive de esta forma. Y Jesús le dijo a los fariseos, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Si tú necesitas el Espíritu Santo para que la palabra de Dios te instruya, te enseñe, te guíe en su camino. Ese tiempo de comunión, ese tiempo devocional es el tiempo entonces que venimos y buscamos y pedimos que nos ayude a entender, a conocer su verdad, a conocer su voluntad y que nos guíe por el camino que debemos andar y no por nuestro camino. Y lo que hace la verdad es que como estamos unidos a Cristo, ya hay otra voluntad adentro de nosotros, ya hay otra naturaleza adentro de nosotros. Lo que hace la Escritura, hermanos, por medio del Espíritu Santo en nosotros, es que el querer, nuestro querer es transformado, ¿verdad? Como dijo Pablo, hay una verdad en mi mente, pero el querer hacer el bien no está en mi carne, pero sí hay un querer. Hay ese deseo del Espíritu y queremos que ese deseo se manifieste en nosotros. Cuando dice el Espíritu se opone, los deseos del Espíritu se oponen a los de la carne, porque la palabra de Dios despierta, no nomás nos informa de lo que es la voluntad de Dios, sino que despierta en nosotros, agita en nosotros el querer esa voluntad para nuestras vidas. Y ese querer es el que se opone al deseo del Espíritu, al deseo de la carne. Y entonces, cuando se produce ese querer, nosotros, como David, salimos a la batalla. Y cuando salimos a la batalla, hermanos, eso se llama obediencia. La victoria se logra cuando el Señor te revela su voluntad, genera en ti el querer y luego tú actúas en obediencia a ese querer. Y si saben que cuando tú quieres algo, es fácil hacerlo, ¿verdad? Es muy difícil hacer algo que no quieres hacer. Pero cuando es algo que quieres hacer, es fácil. Entonces, por medio de esa iluminación es que nosotros obedecemos. Y cuando nosotros obedecemos, sucede lo que dice la palabra del sembrador, que la semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. El andar en el Espíritu involucra muchas cosas, ¿verdad? Que tal vez en las próximas semanas vayamos a estar viendo. No solamente el tiempo que dediques a la comunión con Dios, pero no hay andar en el Espíritu sin ese tiempo. No sé si me explico. La comunión con Dios no es solamente tu tiempo devocional, pero sin ese tiempo devocional nunca vas a experimentar comunión con Dios. Aunque ya la tengas, ¿verdad? No vas a caminar con el Espíritu. Entonces, ¿cómo está tu comunión con Dios? Y nomás ve tu tiempo devocional. Ve la frecuencia. Ve la duración. Ve el fruto de eso. ¿Cómo sales de ese cuarto de puerta cerrada? ¿Sales habiendo visto el rostro de Cristo? ¿O sales, ay, qué bueno, ya terminé?
Y si tus devocionales, si tu tiempo devocional es algo tedioso, es algo cansado, es una obligación, es porque no estás yendo a lo que debes ir a tu tiempo devocional. Yo soy fan número 1 de que leas tu Biblia en un año. Pero sí te voy a decir una cosa, si tú empiezas a leer un salmo y los primeros 3 versículos, el Señor te ilumina, ahí quédate. Porque es más importante tu comunión a que tú palomes el cuadrito de que ya leí mis lecturas. Necesitamos leer la Biblia, toda la Biblia en amplitud, pero lo que nos transforma es la profundidad. Es que tú le digas al Señor, Señor, ¿dónde estás? Hace tiempo que no me hablas. Hace tiempo que no me siento a escucharte. Hace tiempo que no busco tu rostro. Hace tiempo que no estoy aquí a solas diciéndote, Señor, te necesito. Háblame. Y voy a abrir mi Biblia en la lectura que me toca el día de hoy. Háblame. ¿Y sabes una cosa? El Señor siempre te habla. La madurez en un cristiano es que cuando tú abres la Biblia, el Señor te habla. Siempre. Porque ya te acostumbraste a que te hable. Y ya tienes el oído abierto para que te hable. Allí en ese lugar privado y en secreto es donde se lleva a cabo la guerra contra la carne. Y donde vamos a experimentar a Cristo operando en nuestra vida y dándonos esa victoria. Y ahí es donde empieza nuestro caminar en el Espíritu. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y miren, hermanos, algunos de ustedes cuando hablé de las parejas, cuando podemos estar viviendo en el mismo techo, pero estamos viviendo vidas en paralelas, pensaron en su matrimonio. Su matrimonio es importante, pero su comunión con Dios es más importante. Yo no quiero que ahorita estén pensando en su matrimonio, quiero que estén pensando en su unión con Cristo. Y quiero pedirles que no eches esto nomás a decir, uy, qué interesante, nunca había pensado en esto. Eso no importa. Quiero que salgas de aquí nomás pensando cómo está mi comunión con Dios, qué tan cerca estoy caminando con el Señor, o estoy viviendo una vida independiente de mi Señor. Él está aquí y yo ando por acá. Y tiene que suceder esto, que la realidad espiritual de Cristo en ti sea lo que dijo Pablo, ya no soy yo el que vive, mas Él, su vida, la que vive en mí. Eso ora. Aquí está el Espíritu Santo. La buena noticia es que ya tienes comunión con Dios. No tienes que ir a buscarlo. Ahí está, en tu corazón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Háblale a tu Padre, háblale a tu Salvador, háblale a Cristo, háblale al Espíritu Santo. Él es Dios. Y nomás dile, Señor, te necesito que esto que he escuchado el día de hoy no caiga en saco roto, Señor, sino que pueda yo salir de aquí buscando escuchar tu voz.